En la mesa al querido profe Gustavo Bárbara. Nosotros nos tomamos la licencia de decirle el profe porque lo conocemos también de otros ámbitos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, me alegro nuevamente estar acá con ustedes, Francisco, Rosario. Gracias por este espacio. No, el gusto es nuestro. Hace algunos días, particularmente martes 2 de septiembre, salió publicado en el diario El Tribuno una columna de opinión tuya que me llamó mucho la atención, me gustó el enfoque y te dije, usémosla para empezar la charla. La ansiada y esquiva avenida del medio está titulada y el copete es: la crisis nacional es profunda, es imprescindible apuntalar la geopolítica nacional en materia de integración, defensa y seguridad. Y me gusta porque, fiel a tu tradición de profe, a tu formación, desglosás puntualmente algunos ítems que se van dando en las diferentes elecciones, que tiene que ver, una de ellas, la baja concurrencia a votar. Ese es un síntoma, claro, de lo que está pasando. En esa nota yo cité los casos de las elecciones que habían habido hasta ese momento, y donde el mínimo común era la baja asistencia. Pero en estas bonaerenses hubo mayor asistencia, ¿no? Pero yo creo que por todo lo que se fue armando, ¿no? A mí, yo tengo acá, me gusta hacerlo para que la explicación que yo pueda dar o lo que podamos comentar tenga alguna hilación. Entonces yo noté algunos puntos que es como que demos un rodeo para llegar al tema de la avenida del medio. Y además me gustaría la opinión de ustedes, porque no saben lo que me fastidia, ¿Qué lo fastidia? Cuando ¿verdad? Se empieza a hablar de la nacionalización de esto, que es que las elecciones bonaerenses condicionan las elecciones de octubre, pero esto lo dicen tipos como Ignacio Zuleta en su columna del Clarín del domingo. Yo lo sigo mucho, porque además es muy gracioso. Pero digo, por Dios, y encima para colmo, acá hay gente que se anota, periodistas, opinadores, que se enganchan y me parece que, bueno, yo puedo estar equivocado obviamente, pero que no es así. No, es de lo más... hay dos, digamos, argumentos que son los que a mi criterio son las lecciones que deja la elección. Bien. En primer lugar, es el hecho de que evidentemente ha sido una elección territorial. O sea, pese a todo lo que dice la nacionalización, ha sido una pelea por el control de las intendencias, porque los varones del conurbano y más allá viven de eso. Entonces, ¿en qué tenían que enfocarse? En el pago chico. Esto es un dato importantísimo. Es decir, fue territorial, o sea, digamos, se provincializó, no se nacionalizó. Uno. Hay otro dato que sí me parece importante para rescatar, que sí ese tiene proyección nacional, pero para el peronismo, la jugada de desdoblamiento de Kicillof le salió bien. Claro. ¿No? Acertó en el método. Acertó. Ahora, obviamente, todo el mundo tiene la duda si realmente esto le da pie y aire a Kicillof para aspiraciones mayores, lo cual se notó en ese discurso que me pareció sensato del domingo a la noche, cuando la gente le gritaba Axel conducción. De tal manera que, según esto, parecería que desde el punto de vista del peronismo, el kirchnerismo queda reducido a la tercera sección, como siempre. Y no sé si a la primera, o mejor dicho, no creo la primera, donde también ganó Kicillof. Se decía que ahí ganaba Milei, porque es el barrio norte de la provincia de Buenos Aires, porque ahí la gente votó con bronca, ¿no? Votó con bronca. Ganó Catopodis, que fue incluso ministro de Alberto Fernández. Sí, claro. Bueno,
Estas son las cosas, pero realmente podemos decir que condiciona las elecciones de octubre y las presidenciales. ¿Condiciona? Nos conviene que condicione, porque esto no quiere decir renegar de la existencia de ese monstruo que se llama AMBA. Primera y tercera sección son 10 millones de votos. O sea, se pueden definir una elección nacional sin necesidad nuestra. Uh-huh. Esto lo ven las dirigencias provinciales. ¿Lo ven? Yo supongo que sí, porque hay mucha gente que es avesada, ¿no? Cuando apenas se conocieron los resultados, la mayoría de los gobernadores no salió a decir es un triunfo de la oposición o es un triunfo del peronismo, sino que es un triunfo de los gobiernos provinciales frente al gobierno nacional. Y algo de verdad hay eso, ¿no? Algo de verdad me parece que hay, pero también ustedes... Siguiendo el hilo de que ganó Puyaro en Santa Fe, ganó claro, Valdés en Corrientes. Pero sí, yo creo que es otra línea como para pensarla y analizarla bien, porque ustedes dense cuenta que no hubo un gobernador acompañándolo a Kicillof, ni siquiera los más peronistas, digamos, tipo Quintero. Ojaldo, no fueron. De la misma manera, ni dirigentes nacionales de FUSTE lo acompañaron a Kicillof. De la misma manera le pasó a La Libertad Avanza, no hubo ningún dirigente de los pocos presentables que tiene acompañando eso. Y encima se manda esas caminatas que crean que si lo apoderaban iba a poder sacar más votos. Bueno, esto es lo que yo estoy viendo, ¿no? Ahora, entonces, primer punto, no creer que esto condiciona o que fue una respuesta nacional. Nacionalizable, por lo menos. Y bueno, digamos, vos mencionabas el voto correntino, que creo que el más nuevo de las provincias. Uh-huh. Y ya la gente votó Corrientes. Claro. Y mirá, la Libertad Avanza salió cuarta. Menos de 10 puntos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Después otro tema que me parece que es importante, que eso también lo menciona Zuleta y lo traigo a colación porque es un buen motivo para charlarlo, porque esa sí podría ser la vía de entrada a la cuestión de la Avenida del Medio. Zuleta dice en esa columna del domingo pasado que la polarización entró en crisis. ¿Qué quiere decir que entró en crisis? Que se va diluyendo. Yo no estoy tan seguro, ¿no? No estoy tan seguro. Sobre todo por las conveniencias que tienen los polarizantes. Ustedes no se olviden del fanatismo kirchnerista abonado por Ernesto Laclau y su mujer Chantal Moufle, que eran los que introdujeron el tema de la política agonal, o sea, enemigo, amigo, enemigo. Y 678, los escritos del Instituto Patria, los voceros que salían, tienen como espejo la contracara de estos otros. Es decir, obviamente... Se necesitan. Y mira, yo lo he dicho tantas veces, que los extremos se tocan, son dos caras de la misma moneda. Nada más que el sustento teórico de Milei es el von Mises y todas esas runflas que no acertó nunca nada. La escuela austríaca. No han acertado nunca. No. Es más, la intelectualidad económica norteamericana ni los considera. Y pero tienen 8 premios Nobel los neoliberales, ¿no? Sí. Milton Friedman, pero seguí la línea de lo que está pasando. No, fracasaron, quedó clarísimo. No, me refiero a los nuevos premios Nobel de Economía que están, ahora no. Están apuntando a la cuestión social. Sí, la cuestión de las instituciones, fuerte. Claro, Acemoglu, exactamente. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que hasta en eso hay un giro. Oye, yo recibo regularmente un boletín informativo del FMI
A veces me río, el FMI saca artículos, obviamente, artículos de opinión, no se hace cargo de ese, pero los está poniendo en su página, que hablan del nuevo rumbo de la economía mundial basada en la industrialización, en la participación del Estado. ¿Se viene la ICI 3? Entonces quiere decir que todo esto va y viene, todo esto va y viene. Y acá nosotros estamos encerrados en estos dos polos. Ahora, entrando al tema de mi artículo, yo no sé si hay tiempo para armar un polo como a mí me gustaría para el 2027. Ahora, yo creo que estos gobernadores de, ¿cómo que se llama? Fuerza Patria. Fuerza Patria. No, los gobernadores no, tienen otro. Provincias Unidas. Provincias Unidas. Los gobernadores de Provincias Unidas son cinquitos nada más. Claro. Cinquitos nada más. Están en condiciones de proponer algo superador, algo estratégicamente superador. Porque si vos te vas a los documentos que van sacando hasta ahora, va a ver que dan vueltas sobre el impuesto a los combustibles, los ATN. Eso es muy chiquito, eso es coyuntura. Chauvinismo. Que necesita cada provincia. No, yo no lo pondría en términos de chauvinismo porque son necesidades reales. Nosotros estamos padeciendo con nuestras rutas nacionales acá, la salida al Pacífico y cuánta cosa. Me parece que tienen una mirada muy estrecha. Por eso, mi presupuesto o mi hipótesis es que no va a haber una instancia superadora con visión geopolítica si no se hace una síntesis histórica de los grandes procesos argentinos que introdujo el radicalismo con ese triste amor por la República Federal, el justicialismo y la justicia social que no se puede negar ni acá ni en ninguna parte del mundo, y el desarrollismo tal como lo entendía la heterodoxia que representó Frigerio y Frondizi en su momento. Entonces, si vos no haces esas tres cosas, si no haces la síntesis, ¿qué significa la síntesis? Que de allí salga un proyecto nacional que junte políticas de estados que atiendan las tres cosas. Esto no lo invento yo, hay un montón de literatura que podrían ver los que van a gestar esta posibilidad, ¿no? Si no, a lo mejor se hará un frente electoral, y no creo que pase de eso, si es que no se mira con más grandeza, de más alto y más lejos. Ahora, si vos decís, che, yo estoy esperanzado por eso, no. ¿Sabes por qué no estoy esperanzado? Porque cuando yo los escucho hablar de una y de otra banda, hablan de modelo. Mi modelo es este, no me muevo, mi modelo es este, otro. Si alguien transitó la, llamémosle, teoría o dogmática geopolítica y del proyecto nacional, vos no podés confundir modelo con proyecto, por la sencilla razón de que el proyecto es algo que sale de abajo hacia arriba, quiere decir que es una construcción social de base amplia. En cambio, el modelo es lo que mi modo. Es la forma. Es la forma. Este es mi modelo. Si te gusta, bien, si no, andate a otro lado. Estas cosas que para mí son elementales, no las tiene claras. ¿Por qué? Y porque el debate geopolítico, la dirigencia argentina, que la estamos viendo ahí, lo abandonó hace rato. Entonces, ¿cómo hacer recuperar? Porque yo estoy seguro que vos no vas a ganar las elecciones presidenciales hablando de la geopolítica, pero tenés que tener en la cabeza cuál es el rumbo que le vas a dar al país. Y más en un contexto internacional tan complicado que vivimos. Y esto que menciona la dirigencia que abandonó la reflexión geopolítica que estaba muy presente en los años 70, ¿no? Nos lleva al tema de las dirigencias.
La única esperanza que tengo es que el tiempo, que es una gran zaranda, vaya tirando abajo a todos estos que son responsables del fracaso. Yo lo veo a Urtubey de candidato a senador. Hoy, hace un ratito publicó una foto con Cristina. Bueno, muchacho. Cristina, Alberto Fernández, 45% de pobres. ¿Y qué hay del otro lado, Bárbara? Nada. Porque yo veo, no sé, el gobierno de Milei y veo a Sturzenegger, tercer gobierno, Bullrich, tercer gobierno. Yo menciono a Urtubey, también no lo menciono a Urtubey como si yo tuviera una cuestión personal con él. No, pero entiendo el punto. Pero te lo pongo a Pichetto, ¿cuánto pueden entrar claro. eso? ¿Cuánto pueden entrar eso? Estos ¿Y Kicillof no es diferente a Kicillof? Generacionalmente no. Ahora, el drama de Kicillof es que yo no sé qué es. ¿Qué es? Yo creo Kicillof? Que se sorprendería el doctor Barbarán cuando conozca, corriendo el velo de la construcción mediática, el pensamiento de Kicillof. Bueno, es desarrollista Kicillof. Y si es desarrollista, será de la última horneada, Francisco. Porque ¿Por en qué? su momento de ministro de Economía no dio ningún indicio de que fuera desarrollista. Un desarrollista no hubiera hecho las cosas. El último proceso de industrialización que vivió la Argentina. ¿Qué proceso de industrialización? Y hubo un proceso. ¿Cuál? Volvimos a tener fabricaciones militares, astilleros, a medias tintas, si querés, pero sí. Astillero nada. Tandanor está ahí esperando de que se saquen de encima 10.000 empleados. Está Industrias Carboníferas, lo mismo. Han hecho desastres. Como hizo la un energía, desastre. la recuperación de la energía. Sí, pero vaca muerta es una cosa que interesa más a los inversores internacionales. Y bueno. Pero, escúchame, los mismos que privatizaron y después nacionalizaron. Bueno, pero Kicillof no le cabe la de haber privatizado. A Kicillof, por lo menos. De todas maneras, yo te concedo. Está bien. Puede ser un desarrollista. Explicitalo. De Flaxo, ¿eh? Bueno, Flaxo no es necesariamente una usina del pensamiento desarrollista clásico. Ahora vamos a decir, bueno, pero el desarrollismo ha cambiado. Sí, claro que ha cambiado. Lean los documentos que Mariana Mazzucato le está haciendo a la CEPAL sobre la nueva industrialización. Bueno, Kicillof, como le dicen esa cosa que italianizan todo. Kicillof, lee la Mariana Mazzucato y decime qué opinás de la propuesta de Mariana Mazzucato, que es una de las que está en la gran línea heterodoxa de esta que hablamos hace un rato, de Acemoglu, de Stiglitz, ¿quién más está allí? Bueno, son varios economistas. Barbarán, invierto todo. Entonces estamos perdidos. No hay una luz, bueno, no hay un lucerito, bueno, no hay un lucerito en el medio del sendero. Pero ese es un problema de ustedes. Obviamente que es un problema nuestro. Yo estoy hablando desde mi vejez. Háganse cargo ustedes. Pero salgan a la calle, salgan y vean los intendentes que tenemos, los legisladores que tenemos. No, nos reímos para no llorar, sí, nosotros muchas veces. Hay uno que es senador hace 40 años. ¿Mayur La Paz? No, ya no quiero tirar nombres. No, tire, acá hay libertad de expresión no 100%. No hay una cosa que uno pueda decir, qué bien que está el departamento que él representa. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Y dónde hay una punta, un ovillo para empezar a valorar entonces? Y va a ser en función de los temas que se aborden y cómo se aborden. Por ejemplo, a mí me da, y acá lo he dicho varias veces, me da una gran confianza la manera silenciosa, pero sin prisa y sin pausa, que trabaja el Consejo Económico y Social. Porque allí hay gente que no tiene nada que ver con la política, pero que en cualquier momento alguno podría dar un salto a la política, pero tiene otra visión de las cosas, tiene la visión del planeamiento estratégico.
no sé si ustedes sabían, por si no lo sabían, que por ejemplo, en esto, porque el Consejo está trabajando en la actualización del Plan 2030 en visión de Plan Estratégico 2050. Y uno de los temas que ya, de los tantos temas que se han metido en esa agenda, está la cuestión demográfica, que lo hemos hablado acá. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que hay totalmente reservas intelectuales. Ahora, la cuestión es que se decidan hacer política, ¿no? Profe, dice que no ve perspectivas al 2027 de que pueda salir alguna síntesis interesante o algo que realmente pueda hacer reflotar este país con visión a futuro. Pienso en los años anteriores, los gobiernos anteriores y la decepción que ha generado en la gente y en los jóvenes sobre todo, que ha logrado el avance de la libertad avanza en el país entero, ¿no? La gente pedía un cambio, bueno, esto fue lo que obtuvimos, este gobierno libertario. Ha llevado muchos años, muchas gestiones, muchos tropiezos, y usted dice que no ve nada a futuro que pueda tirarle un salvavidas a este país. Y parece la historia interminable y cíclica de la Argentina. En la vida vas a poder levantar la cabeza. Bueno, no, pero Rosario, yo querría hacer una aclaración acá. Yo no digo que no hay salida. Estoy diciendo que la salida es hacer una síntesis, sí, que es distinto. No llegamos al 2027 a esa síntesis. Y sí, si hubiera una dirigencia lúcida, clarividente, capaz que llegamos. Yo hoy no la veo, pero además, como no soy el dueño de la verdad y soy la voz que clama en el desierto, soy el único que habla de esta síntesis. El radicalismo, por ejemplo, ignora el ciclo de Frondizi, y cuando hablan de golpes de Estado saltan del 55 al 64. No existió el golpe a Frondizi, que entre otros ellos inspiraron. Entonces, por eso hablo de la necesidad de una síntesis a la que lleguemos espiritualmente predispuestos, porque también pasa mucho por lo personal, ¿no? Si yo me pongo en oposición de las dos veredas, esto es así. Y lo que plantean las provincias con estos espacios provinciales, respondiendo a las necesidades y urgencias de los salteños, de los cordobeses, ¿no sería una síntesis? No, yo creo que no hay ninguna síntesis. Hoy no hay nadie que plantee una síntesis tal cual como yo la veo. Es muy probable que yo no la sepa explicar, Rosario. Es probable que mis limitaciones me impidan, pero como yo decía hace un rato, ustedes pónganse a analizar y van a ver que no sale esta patria federal, bueno, el nombre que tiene. Fuerza Patria. No, los Provincias Unidas. Provincias Unidas, y no salen de eso. ¿Por qué? Porque es su coyuntura, porque están tapados de quejas, insultos de sus ciudadanos provincianos. Pero en algún momento va a haber que pensar, si ese es el rumbo, vamos para ahí, y después cada cual armará su paquete de estrategias. Miren, por ejemplo, y esto también lo hemos discutido acá alguna vez, yo parto de la base que la Argentina está dividida en tres: la región del norte grande, la franja central rica, entre comillas, y la Patagonia. Está dividida en tres. ¿Qué pueden hacer nuestros gobernadores? Nuestros gobernadores debieran hacer un bloque sobre la base de una agenda común de mediano y largo plazo, mirando en la integración nacional, mirando cómo se equilibra la Argentina. Porque nosotros podemos estar divagando acá, hagamos esto, hagamos lo demás allá, la síntesis de allá. Pero la realidad es que en menos del 1% de la población está el 40%, en menos del 1% del territorio está el 40% de la población. Eso es un condicionante geopolítico muy grande. Malvarán, quiero hablar de dos cosas en las próximas entrevistas que le hagamos. Muy bien. Una, recién mencionó Frondizi
y el golpe que muchos historiadores soslayan contra su gobierno, un gobierno desarrollista, que llevó uno de los crecimientos más grandes del PBI en base industrial de la historia argentina. Y me gustaría que toquemos el tema del gobernador de Salta durante aquellos años que fue el gobierno de Bernardino Viela, sí, también víctima de esa Argentina, sí, sí, egoísta, golpista. En el cual tu abuelo estaba involucrado, ¿no? Vamos a dedicarle, pero me gustaría que le dediquemos casi un programa entero al gobierno de Bernardino Viela, con otros invitados, podemos invitar más gente. Sí, sí. Porque creo que es una historia que no se conoce mucho en Salta. No, yo creo que hay ya algunos trabajos que están apareciendo, pero como la provincia de Salta fue intervenida, bueno, como yo les comenté, mi padre fue ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, Bernardino Viela, previa renuncia a su banca de senador por la capital. O sea, yo en mis recuerdos de niño tengo perfectamente consciente las tensiones que mi padre vivía y por ende se extendían a mi casa, lamentablemente, pese a ser una familia muy unida y muy contenedora. Pero a mi viejo se le despierta una diabetes despiadada a causa de eso, que a la larga murió por eso. Entonces es una cosa que obviamente trato de ser lo más objetivo posible en el proceso, porque el proceso era el que inicia el tándem Frondizi-Frigerio. Ese era es que, por ejemplo, a mí me gustaría que los salteños tomen conciencia que ese gobierno que casi no se conoce es el que hizo el San Bernardo. Por ejemplo, el que hizo los puentes carreteros para llegar a Cafayate, por ejemplo, el que llevó el tendido de luz, el que hizo el estatuto del docente, el que hizo el Código Procesal Penal, el que levantó la proscripción de las instituciones vinculadas al peronismo. Exacto. En una ampliación democrática, y un gobierno encima muy, muy breve. Bueno, eso que le frustraron a Frondizi prendió mejor en Brasil con Juscelino Kubitschek y en México con López Mateo. Hoy los dos PBI más grandes de América. Claro. Y el otro tema que también quiero que le dediquemos un buen tiempo, lo vamos a charlar fuera del aire, a quién podemos invitar, corredor bioceánico. Bueno. Y las oportunidades para eso que llaman la Argentina profunda, para que eso que llaman la Argentina profunda se convierta en corazón de Sudamérica. Bueno, eso fue lo que yo expuse en mi reciente incursión por Sucre. Me habían invitado a un congreso de historia con motivo del Bicentenario. La Ciudad Blanca, Sucre. Sí, yo no conocía Sucre, así que fui, encantó la vida, además a 15 días de las elecciones nacionales, así que yo estaba con pez en el agua. Y cuando me hacen la invitación vía historiadores de Tarija, amigos míos, yo les digo, pues yo no soy historiador, no queremos que vas a hablar de geopolítica. Ja. Y hablé sobre eso. Sobre el corredor bioceánico. Hablé sobre la importancia del centro-este sudamericano para construir el polo iberoamericano, donde el corredor es una cuestión más. Pero desde ya les digo que el principal beneficio del corredor es Brasil, ¿no? Brasil. Sí, saca su producción al Pacífico. Barbarán, para ser justos con los tiempos electorales y con la pluralidad que distingue este programa, más o menos como que dijo algo así con Juan Manuel Urtubey, no se puede construir algo nuevo, no lo dijo puntualmente por él, no lo dijo en términos personales, pero ya que Juan Manuel Urtubey es uno de los candidatos, les pregunto por los otros dos, por lo menos, que también integran las listas hoy en día más competitivas. ¿Quiénes serían? Por un lado, La Libertad Avanza con Emilio Orozco y Gabriela Flores por un lado, y la lista de el provincialismo de Primero de los Salteños, que sería la de Flavia Rollón como senadora y Bernardo Viela como candidato a diputado. ¿Qué piensa también de esas listas? Por lo pronto, esta señorita Orozco yo no la he conocido hilvanar un pensamiento propio fuera del cassette que le impone su adhesión política, ¿no? Respecto a Bernardo Viela surgió a la política salteña vía MIR.
Es verdad, su primera candidatura fue por el Movimiento de Integración y Desarrollo. Costó convencerlo, pero finalmente se largó y ahí largó su carrera. Me alegro por él. Por los Biela yo tengo una amistad, un cariño especial por esta relación de su abuelo Bernardino con mi padre. Y después de todo, obviamente y objetivamente, Flavia Rollón es más conocida a nivel nacional. Bien. Es decir, tiene un recorrido que no se le puede negar. Ella fue presidenta del Consejo Económico y Social. Estuvo en esa, ¿cómo se llama? Esa promotora de exportaciones Salta, que está en el área de Julio San Miguel. ¿Prograno? No es Prograno. Prosalta. Prosalta. Secretaria de Minería de la Nación, secretaria de Energía. Digamos, uno ve allí formación. Ahora, que conoce ella de las cuestiones de la geoestrategia, geopolítica, me supongo que puede haber leído cosas. Pues si las leyó ya es momento que empiece a explicitarlas. Uh-huh. Y me permito agregar. ¿Alguna vez algún gran candidato de Salta complicado dijo, queda el Oso Leavi? Bueno, con el Oso Leavi yo tengo un gran afecto porque su papá, mirá, odontólogo, era uno de los dirigentes del Miden Metán. Mirá. Olito Leavi era un cuadro desarrollista de Metán, hermano de Chichi Leavi, que fue diputado nacional, uno de los diputados nacionales más jóvenes en la época de Frondizi. No lo veo, qué sé yo, la última vez lo debo haber visto hace 10, 15 años. Pero también está esa cosa de afecto. El problema al oso es que está pegado al kirchnerismo. Sí. Yo no concibo un gobierno de unidad nacional o un gobierno desarrollista o un gobierno con proyecto nacional sin la presencia del peronismo. No, por supuesto, porque está en la síntesis. La síntesis es República Democrática Federal, Justicia Social, Desarrollo Económico. Estoy haciendo, una maestría en economía política, la digresión. Qué bien. Y ahí, estudiando los ciclos económicos argentinos, particularmente la segunda ISI, es muy valioso esto que usted dice del proyecto, porque a pesar de que se sucedían gobiernos de origen radical, desarrollistas, gobiernos militares y gobiernos peronistas, incluso el tercer Perón, hay una continuidad de un proyecto económico basado en la industrialización particularmente, que avanza en diferentes signos de gobierno, obviamente haciendo un ciclo de stop and go, pero nunca todavía, pero del 64 al 74 sin problemas de déficit externo, que era el problema de la sustitución de importaciones, que no alcanzaban los dólares. En ese periodo alcanzó para el proceso de industrialización hasta que vino la dictadura. 3 gobiernos militares, peronistas y radicales sosteniendo ese proyecto nacional, empezó a generar desarrollo, los mejores sueldos de Sudamérica, los mayores PBI industriales. Los militares han sido los principales promotores del liberalismo destructor de la economía. Y vos estás estudiando eso, yo te recomendaría que leas el libro del general Guglielmelli, que se llama 120 días en el gobierno, porque ese fue el último proyecto desarrollista con visión geopolítica que Onganía se lo encomienda a Guglielmelli. Claro. Duró 120 días en el gobierno, porque la presión del resto de los militares liberales lo hizo saltar. Lo que hicieron con Thatcher y Reagan en Estados Unidos, acá lo hizo la dictadura. Bueno, y así nos fue. Y estos están aplicando las mismas recetas de importaciones abiertas y ay, por Dios. No puede terminar bien, ¿no? Raro que termine bien esto. Y es que es muy difícil que un obcecado ideológicamente como Milei pegue un volantazo de 180 grados. Claro. Es muy difícil. Que le entre un argumento. Sí. Impermeable a la razón. No, burro viejo no agarra paso.
Muchas gracias, doctor. Siempre es un gustazo tenerlo. Gracias, profe. Lo vamos a invitar a charlar, vamos a preparar un especial, vamos a hacer historia en este programa. Vamos a hacer un poco de historia. Buena falta hace. Buena falta hace saber de dónde. El Papa Francisco decía, no podría ser posible la flor del lapacho sin sus raíces. Así que hay que conocer la historia en un mensaje a los jóvenes. Gracias, doctor. Siempre un gusto. A ustedes. Gracias, profe. Vamos a una pausita, Ro. Vamos y nos quedamos.